deslizándose obedientemente por la piel roja de Marte. Una parte de nosotros avanza en silencio sobre un mundo que parece haber olvidado el paso del tiempo. Bajo sus ruedas no hay más que polvo, roca y cicatrices que hablan de un pasado que se funde con el presente. Un paisaje inmóvil. Un planeta que exhaló su último aliento hace miles de millones de años y que desde entonces ha permanecido en esa eternidad fría, en calma, esperando. Cuatro años después de su llegada, Perseverance se postró ante una roca cualquiera en apariencia. Un gesto en el que se condensaba la esperanza de que en otro tiempo y bajo otro cielo, Marte estuviera vivo. Y que atrapadas en su memoria mineral, descansen las huellas de un segundo Génesis. Hoy Marte se nos presenta como un reino muerto, un desierto inmóvil, donde nada parece cambiar. Pero al mismo tiempo, hay algo en él que nos resulta extrañamente familiar. Algo que nos ha llamado desde el principio y que nos ha llevado a explorar ese mundo, preguntándonos qué fue y qué podría haber sido. Marte nunca ha sido un simple punto de luz en el cielo. Era una presencia rojiza, cercana, que tenía algo que lo separaba del resto de astros. No era un mundo cualquiera, era distinto. Y cuando los primeros telescopios comenzaron a desvelar su superficie, esa percepción no hizo más que intensificarse. Casquetes polares que crecían y menguaban, y manchas oscuras que parecían expandirse y contraerse, hablaban de un planeta que respiraba. A los ojos del siglo XIX, aquello no era un desierto. Era un mundo vivo, sometido a ciclos y transformaciones, quizás incluso a estaciones como las nuestras. En 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli descubrió y trazó sobre sus mapas una red de finas estructuras que atravesaban la superficie marciana. Las llamó canali, canales, surcos largos, rectilíneos, que parecían conectar regiones enteras del planeta. Un término que en su origen no hablaba de nada artificial. Pero poco a poco, a juzgar por esas líneas tan rectas, tan extensas, que no parecían simples accidentes geológicos, Marte empezó a convertirse en una hipótesis que nadie abrazó con más fuerza que Percival Lowell. Desde su observatorio en Arizona, el astrónomo estadounidense dedicó su vida a estudiar el mundo, convencido de que lo que Schiaparelli había visto no eran formaciones naturales. Eran las huellas de una civilización, de una inteligencia que se estaba enfrentando a la agonía de su propio planeta. Lowell imaginó un mundo que estaba muriendo lentamente al perder gran parte de su agua, y que una civilización, luchando por sobrevivir, había construido una red de canales para transportarla desde los polos hasta las regiones ecuatoriales, como un sistema de irrigación gigante. Así nacía el mito de la vida marciana. Un mito que se propagó con una fuerza extraordinaria. Durante décadas, la literatura y el cine alimentaron esa idea hasta que echó raíces en el imaginario colectivo. La cultura popular, a través de esa visión engendrada en el peligroso límite entre la observación y la imaginación, había creado una poderosa imagen. La de que ese mundo rojo conservaba una civilización tecnológicamente avanzada.
unos seres marcianos devolviéndonos la mirada y quizás preparándose para un contacto con la especie humana. Por ello, cuando en 1965 la sonda Mariner 4 realizó el primer sobrevuelo al planeta rojo, el mundo esperó con ansias la llegada de esas primeras fotografías cercanas de su superficie. Pero lo que recibimos no fue, en absoluto, lo que esperábamos ver. En esas fotografías no había ciudades, no había canales, no había señal alguna de ninguna civilización luchando por sobrevivir en ese mundo. Todo lo que vislumbró la sonda fue un planeta muerto. Una extensión interminable de cráteres, dominando la piel de un terreno antiguo, castigado por el martirio de miles de asteroides, que se parecía mucho más a la Luna que a ese planeta vivo que habíamos dibujado en nuestra mente. Mariner 4 nos hizo enfrentarnos a la decepción, profunda y silenciosa, de que Marte era un desierto estéril, sin rastro de agua, sin rastro de actividad, sin nada que sugiriera que la vida pudiera prosperar en él. El mito de los marcianos cayó, y con él también lo hizo gran parte del interés científico y cultural por el planeta rojo. Durante unos años, Marte quedó reducido a lo que mostraban aquellas imágenes. Una roca fría, inmóvil, atrapada miles de millones de años atrás. Un mundo muerto sin presente y aparentemente sin un pasado digno de nuestro interés. Pero el planeta rojo aún no había dicho su última palabra. Como heredera de las misiones previas del programa, el 14 de noviembre de 1971, la sonda Mariner 9 completó la inserción orbital en Marte, convirtiéndose en la primera nave que orbitaba alrededor de otro planeta. Un planeta que encontró completamente cubierto por una tormenta global de polvo. Todo cuanto halló a su llegada fue un velo de oscuridad. La mayor tormenta de arena jamás vista, alcanzando una altitud de 20 kilómetros, sepultando la totalidad de la superficie marciana. Durante semanas no pudo ver nada, como si Marte se negara a mostrarse de nuevo ante nosotros. No fue hasta febrero, 3 meses después de su llegada, que el polvo empezó a sentarse y la visibilidad mejoró lo suficiente como para empezar a mapear Marte, el objetivo principal de la misión. Y lo que emergió tras el velo no encajaba con la imagen que habíamos dibujado 6 años atrás. A lo largo de un año orbitando el mundo, Mariner 9 nos envió más de 7.000 fotografías, que sirvieron para cartografiar el 80% de la superficie marciana. Teníamos un mapa casi completo del planeta. Y entre los cráteres aparecieron formas que no podían explicarse solo por impactos. En ese atlas había estructuras sinuosas, extensas, que recorrían el terreno con una lógica geológica que recordaba a algo conocido. No eran las líneas rectas de los canales de Schiaparelli. Era algo incluso más interesante. Trazos irregulares que parecían haber sido esculpidos por una erosión muy familiar para nosotros, la del agua. Las imágenes de Mariner 9 sugerían que en algún momento de su pasado, su superficie podría haber albergado agua líquida. Algo que, de ser cierto, nos obligaría a considerar de verdad si la vida pudo prosperar en Marte. Pero solo había una forma de encontrar la verdad. Teníamos que descender hasta esa superficie. En el verano de 1975, la NASA dio inicio al programa Viking,
que venía a suceder a la misión de Mariner 9, enviando 2 sondas a Marte que desplegarían por primera vez módulos de aterrizaje en suelo marciano. El hito fue culminado el 20 de julio de 1976, cuando la Viking 1 amartizó. Era la primera misión que completaba un aterrizaje en Marte, enviando las primeras imágenes en color desde la superficie marciana. 12:50. That is 35 minutes from now. The playback of pictures will start, as I understand it. Viking nos permitió contemplar el mundo como nunca lo habíamos hecho. Por primera vez la humanidad no solo observaba el planeta rojo, lo estaba tocando. Y lo hacíamos con un objetivo claro: encontrar microorganismos. Viking realizó 3 experimentos diseñados específicamente para detectar vida. Tomando muestras del suelo, mezclándolas con nutrientes y buscando reacciones químicas que pudieran delatar la presencia de formas de vida microscópicas. Uno de ellos pareció captar una liberación de gases que en la Tierra interpretamos como señal de actividad biológica. Pero los otros 2, aquellos que buscaban moléculas orgánicas, no dieron ningún resultado positivo. Viking no encontró ni rastro de los compuestos de carbono que forman la base de toda la vida conocida, haciendo evidente que aquella reacción era el resultado de un proceso químico puramente geológico. La conclusión fue obvia: resultado negativo. En Marte no existía vida. Ni siquiera se encontraron pruebas de que pudiera haber existido en el pasado. La gran pregunta y la alentadora posibilidad que había impulsado el programa Viking había vuelto a hallar en el silencio una cruel respuesta. Marte volvía a convertirse en un lugar inhóspito, así que durante unos años permaneció en un segundo plano, hasta que en el lugar más remoto de la Tierra encontramos algo que nos obligó a reabrir el caso. Un fragmento del planeta rojo. En el corazón de la Antártida, en diciembre de 1984, una expedición científica recolectó varios meteoritos que el hielo antártico había concentrado en la zona de las colinas Alan. Pero fue uno de ellos el que acaparó toda la atención mediática. 9 años después, un equipo identificó ALH 84001 como un meteorito marciano gracias a unos gases atrapados en su interior que coincidían con los datos de la atmósfera de Marte medidos por las sondas Viking. Era un fragmento de la corteza marciana con una antigüedad de unos 4.000 millones de años. Una roca expulsada del planeta rojo hace unos 15 millones de años tras un impacto violento, y que habría vagado por el espacio hasta ser atrapado por nuestra gravedad y precipitarse sobre la Antártida hace unos 13.000 años. Y aunque se unía a una exclusiva lista, la de meteoritos marcianos, que hoy incluye menos de 400 ejemplares, lo verdaderamente extraordinario no era solo su origen, era su antigüedad. Teníamos en nuestras manos un testigo directo de esa época en la que creíamos que Marte podría haber tenido agua líquida en su superficie. Tal fue el magnetismo de esa reliquia marciana que un equipo de la NASA emprendió una investigación del meteorito entre 1995 y 1996. Un análisis interno a través de microscopía electrónica en el que aparecieron estructuras diminutas, formas alargadas, sinuosas, que recordaban inquietantemente a colonias bacterianas fosilizadas. Presentada por la NASA el 7 de agosto de 1996, la noticia de que se habían encontrado microorganismos petrificados en un meteorito marciano recorrió el mundo.
por primera vez en la historia, la cuestión de la vida en Marte abandonaba el terreno de la especulación donde había anidado durante décadas e irrumpía en el escenario científico. I guess you know they're still experimenting with that Mars rock that they found the bacteria on. In fact, today they rehydrated it in hopes of replicating the bacteria. Actually, surprising results. Can we show that NASA footage? There's the actual NASA footage. Now you can see that there's a NASA watering can. Scientists have decided we may not be alone. They think life evolved in Mars and that it's possible that life on Earth may have begun as a result of cross-contamination from Mars. El propio Bill Clinton, que por entonces se encontraba al final de su primer mandato, hizo una declaración oficial desde la Casa Blanca, presentando el estudio como un posible hito histórico. Today, Rock 84001 speaks to us across all those billions of years and millions of miles. It speaks of the possibility of life. Like all discoveries, this one will and should continue to be reviewed, examined, and scrutinized. If this discovery is confirmed, it will surely be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered. Even as it promises answers to some of our oldest questions, it poses still others even more fundamental. We will continue to listen closely to what it has to say as we continue the search for answers and for knowledge that is as old as humanity itself, but essential to our people's future. Thank you. El presidente de los Estados Unidos se había dirigido al mundo sobre la posibilidad de vida en Marte. Y es que de confirmarse, habríamos estado ante uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia de la humanidad. El problema es que las supuestas bacterias del meteorito medían entre 20 y 100 nanómetros, y las más pequeñas que conocemos son muchísimo mayores, entre 200 y 300 nanómetros. Así que se llegó al consenso de que todo había sido una falsa alarma. Un caso de lo que conocemos como mimetismo geológico, algo que parece biológico sin serlo. Y esto, aunque fue un jarro de agua fría, traía una nueva lectura, una nueva pista. Porque esas formas, las mismas que nos habían engañado, encajaban con una interacción entre roca y agua líquida. El meteorito no nos había traído vida marciana, pero sí un indicio más de que Marte no siempre fue el desierto que vemos hoy. Porque aunque el meteorito ALH 84001 no hubiera probado la existencia de vida, sí había reforzado la idea de que el planeta rojo todavía guardaba secretos escondidos en ese pasado impreso en su piel, de que el caso seguía abierto y que la historia de Marte podía ser leída con más precisión. Ese mismo año de 1996, la sonda Mars Global Surveyor entró en órbita a su alrededor con el objetivo de cartografiar el mundo con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. The probe Surveyor is due to go into orbit around the planet tonight. The probe will map out the whole surface of Mars, looking for landing sites for future missions. We're ready to say hello, Mars. We're here for a visit, but we're here for a very long visit. We're here to stay, essentially. Durante años, la nave fue dibujando un nuevo atlas. Su cámara reveló una superficie que ya no podía interpretarse más como un simple desierto. Cada nueva imagen añadía matices, complejidad, historia. Pero de entre todas, hubo una que realmente lo cambió todo. Una imagen mostraba una estructura extendida sobre la superficie marciana, con una forma inconfundible. Un abanico de sedimentos abriéndose paso en el terreno, igual que las desembocaduras de los ríos aquí en la Tierra, depositando capa tras capa de material. Los científicos estaban casi seguros de que habían encontrado un delta, la desembocadura de un río marciano que demostraría que el agua había estado allí el tiempo suficiente como para esculpir paisajes complejos, modelar el terreno y dejar estructuras
que miles de millones de años después seguían siendo reconocibles. Era una prueba más, quizás la más importante, de que Marte había tenido agua líquida en su superficie durante mucho tiempo. Una superficie que es como un libro de historia, porque básicamente no hay erosión. No la ha habido durante miles de millones de años. No hay viento suficiente, ni lluvias que desgasten el terreno. Pero si queríamos leer todos los capítulos de ese libro, teníamos que dar el siguiente paso. Ese primer paso fue dado en 1997, cuando la misión Pathfinder de la NASA logró posar sobre Marte un pequeño vehículo de apenas 10 kilos. Sojourner se convertía en ese instante en el primer rover en desplazarse por la superficie marciana. No estaba diseñado para grandes travesías ni para desentrañar la historia del mundo, pero sí para algo igual de valioso: demostrar que podíamos caminar sobre su piel, analizar sus rocas y empezar a interactuar con Marte de una forma totalmente distinta. Y lo hizo. En sus 83 días marcianos de actividad, en los que recorrió apenas 100 metros, no encontró respuestas definitivas, pero confirmó que sí podíamos buscarlas. Esos 100 metros fueron suficientes para cambiar para siempre nuestra forma de explorar otros mundos. Sojourner abrió el camino para que años después, dos herederos mucho más capaces siguieran sus huellas. Seis años después de ese histórico hito, y como parte de la misión Mars Exploration Rover, dos pequeños robots amartizaron con un objetivo claro: buscar evidencias de agua en el pasado de Marte. Los rovers gemelos Spirit y Opportunity, que llegaron con solo 22 días de diferencia, empezaban su travesía por el planeta rojo. No se trataba de buscar vida directamente, sino de reconstruir el entorno en el que esa vida podría haber existido. De leer aquello escrito en las rocas, para saber si en algún momento del pasado Marte pudo haber ofrecido a la vida un lugar, unas condiciones propicias para albergarla. Desde el inicio de su misión, diseñada para durar solo 90 días y que acabaría extendiéndose hasta 2010 en el caso de Spirit y hasta 2018 en el de Opportunity, ambos rovers comenzaron a identificar minerales cuya formación en la Tierra está íntimamente ligada al agua. OPI, en particular, detectó en el suelo marciano pequeñas esferas ricas en hierro, compuestas principalmente de hematita. Estructuras que, según todo lo que conocemos, solo se forman en presencia de agua líquida. Y este, aunque muy revelador, no fue el descubrimiento más importante de su misión. En noviembre de 2004, mientras exploraba el colosal cráter Endurance, OPI identificó depósitos de yeso. Un mineral que no solo es que se forme en presencia de agua, es que incorpora agua en su estructura misma. Para que el yeso existiera en Marte, tenía que haber iones de calcio y sulfato disueltos en agua líquida durante un tiempo prolongado. Su formación no podía ser un proceso puntual. Era el resultado de un entorno estable, persistente, donde el agua no aparece y desaparece de forma esporádica. Permanece. Los rovers gemelos nos dieron lo que necesitábamos: la seguridad absoluta de que Marte había tenido agua en su pasado. Pero eso seguía respondiendo solo a una parte de la pregunta. Todavía faltaba saber si fue habitable en algún momento de ese pasado.
y solo una nueva generación de rovers iban a poder darnos la respuesta. Tras 7 años de desarrollo y una inversión de más de 2.500 millones de dólares, el 6 de agosto de 2012, el rover Curiosity amartizó en el cráter Gale, una cuenca de 150 kilómetros de diámetro que estábamos convencidos en el pasado había sido un lago marciano. Un archivo geológico donde las capas de sedimentos podían conservar intacta la historia del mundo. A medida que el robot, concebido como un laboratorio sobre ruedas, comenzó a explorar el terreno, las primeras pistas no tardaron en aparecer. Rocas redondeadas, pulidas, que habían perdido sus aristas después de haber sido arrastradas durante mucho tiempo. Era la primera evidencia directa e inequívoca de que Marte tuvo ríos que fluyeron por la superficie con suficiente fuerza como para esculpir esos cantos rodados. Sus datos comenzaron a dibujar el escenario con el que soñábamos. Ríos que habían existido durante millones de años, alimentando lagos que habían persistido el tiempo suficiente como para acumular sedimentos. Un ciclo hidrológico que, aunque probablemente muy distinto al terrestre, habría podido tener esa estabilidad temporal que era el requisito indispensable de la habitabilidad. En el Sol 64 de la misión, Curiosity llegó a Rocknest, un valle de arena en la superficie del cráter. La región era perfecta para que el rover recogiera y analizara las primeras muestras de suelo marciano, el motivo mismo por el que había cruzado el vacío que nos separa. Y en esa primera inspección llegó la gran declaración de Marte. A pesar de siempre haberse presentado ante nosotros como un paraje completamente seco, Curiosity descubrió que aproximadamente un 2% de su suelo seguía estando compuesto por agua. Los datos de Curiosity, con esa humedad que persistía, nos mostró que durante el primeros 2.000 millones de años de su vida, Marte fue un mundo muy parecido a la Tierra, un planeta con una atmósfera gruesa, cubierto por ríos, lagos y mares. Hubo un tiempo en el que Marte no era el mundo inmóvil que vemos hoy. Era algo muy distinto. Un planeta que bajo una atmósfera densa sostenía ese delicado equilibrio entre temperatura, presión y química que permitió al agua ser una presencia trascendental. Durante cientos de millones de años, Marte fue un mundo de agua. Las lluvias caían sobre su superficie. Los ríos recorrían sus valles. Ese líquido, la sustancia más importante del universo, se acumulaba en grandes cuencas, confeccionando grandes lagos y en el hemisferio norte, un gran océano que cubría gran parte del planeta. Un mar que reflejaba un cielo muy diferente al presente. Los cielos de un mundo que aún no era rojo, era azul. Pero ese equilibrio no estaba destinado a durar. Porque el destino de la Tierra y de Marte comenzaba a decidirse en un reino mucho más lejano, en la región más fría y oscura del sistema solar.
En ese lugar donde el tiempo avanza más lento, pero en el que la gravedad actúa con la misma severidad, Neptuno empezó a moverse. La órbita del gigante migró hacia el exterior, adentrándose en las proximidades del cinturón de Kuiper, una inmensa región en forma de anillo, habitada por millones de cuerpos de roca y hielo, que se extiende hasta las 50 unidades astronómicas del Sol. Esa migración, que situó a Neptuno en su actual lugar de descanso, justo en el borde interior del gran cinturón, lo alteró todo. Su gravedad perturbó las órbitas de esas reliquias heladas, desestabilizando un equilibrio gravitacional que había permanecido intacto desde los orígenes del Imperio del Sol. El resultado fue inevitable. Incontables objetos del cinturón fueron expulsados de sus pacíficas órbitas originales y enviados hacia el interior del sistema solar. Y lo que siguió fue su último gran cataclismo. Hace unos 3.900 millones de años, Marte y la Tierra quedaron atrapados en una feroz tormenta de impactos que se prolongó durante decenas de millones de años. En un periodo que hoy conocemos como el Gran Bombardeo Tardío. Las superficies de ambos mundos fueron golpeadas una y otra vez, sin tregua, en una lluvia continua de asteroides. Dos planetas hermanos sometidos a un mismo asedio, enfrentándose a una misma prueba. Y fue en medio de esa prueba cuando las condiciones parecían menos favorables, cuando la superficie de la Tierra era castigada por ese apocalipsis, que el universo se concedió a sí mismo el más preciado de los regalos. Porque sabemos que hace unos 3.800 millones de años, la vida germinó en nuestro mundo. En el fondo de los océanos de ese planeta que no reconoceríamos como nuestro hogar, la química logró dar forma a unas moléculas que comenzaron a interactuar, a replicarse, a evolucionar. Los primeros seres vivos habían sido esculpidos. Conocer las condiciones en las que la vida floreció en la Tierra es fundamental, porque ese bombardeo intenso tardío, que estamos bastante seguros de que ocurrió porque las rocas lunares traídas por las misiones Apolo muestran que muchos cráteres se condensan en un mismo periodo, sometió a ese Marte con agua a unas condiciones muy parecidas a las de la Tierra. Y eso significa que si los ingredientes estaban ahí disponibles, es posible que la vida también encontrara un camino en Marte. Curiosity había demostrado que hubo un tiempo en que Marte fue un mundo húmedo, con ríos, lagos, mares y océanos estables durante millones de años. Pero el descubrimiento, aunque extraordinario, no demostraba que Marte hubiera tenido vida. Porque el agua, por sí sola, no la crea. La sostiene, la permite, pero no la genera de forma automática. Toda forma de vida que conocemos, desde la más simple a la más compleja, está esculpida a partir de un conjunto muy concreto de elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. 6 elementos que, combinados de la forma adecuada y bajo las condiciones necesarias, permitieron la forja de los primeros organismos y que hoy, solo ellos, representan el 99% de la masa de todos los seres vivos. Y eso era exactamente lo que Curiosity había ido a buscar.
los 6 bloques químicos esenciales para la vida. En su exploración paciente del cráter Gale, el rover comenzó a analizar muestras de suelo y roca. Y los encontró todos. El suelo marciano contenía carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno y con el tiempo también se halló fósforo. Los 6 elementos disponibles. Más tarde, en diciembre de 2014, la NASA anunció que tras perforar la roca Cumberland en el cráter, Curiosity había encontrado también moléculas orgánicas simples que, si bien no implicaban vida, sí mostraban que Marte tenía una química compleja. Todo integrado en un sistema que ahora sabíamos podría haber sustentado formas de vida microbianas. Ni los más optimistas pensaban que Curiosity iban a dibujar una imagen así del pasado de Marte. Un pasado con grandes ecosistemas de agua, los 6 elementos esenciales para la vida y moléculas orgánicas simples. Ahora ya solo quedaba hacer una cosa: buscar los lugares donde creemos que la vida germina. Durante 12 años, la sonda MRO había completado más de 60.000 órbitas alrededor de Marte, convirtiéndose en nuestros ojos en el planeta rojo. Sus cámaras de alta definición habían cartografiado más del 99% de la superficie marciana, revelando el mundo con un nivel de detalle sin precedentes. Halló avalanchas en los polos, dunas que se desplazaban lentamente y débiles patrones estacionales que sugerían que Marte no era un mundo completamente muerto. Aún persistían dinámicas que, aunque sutiles, eran vestigios de un pasado profundamente vivo. Y en octubre de 2017, la sonda dirigió su mirada hacia la cuenca de Eridania, una de las regiones más antiguas del planeta. Una estructura colosal en el hemisferio sur que hace unos 3.800 millones de años había sido un inmenso mar que contenía más de 10 veces el volumen de agua de los grandes lagos de Norteamérica. Y allí, en ese océano atrapado en la memoria geológica de Marte, apareció la prueba. Depósitos minerales de hasta 400 metros de espesor que en la Tierra solo se forman en un tipo muy concreto de entorno: sistemas hidrotermales en el fondo oceánico. Lugares donde el agua caliente emerge desde el interior del planeta, cargada de minerales, creando gradientes químicos capaces de sostener formas simples de vida, incluso en ausencia de luz. Nuestras mejores teorías apuntan a los sistemas hidrotermales como la cuna de la vida. No sabemos si la vida llegó a existir en Marte. Lo que sí sabemos es que cuando apareció en la Tierra, las condiciones eran muy parecidas. Había mares, actividad volcánica y hasta fuentes hidrotermales en el fondo de sus océanos. Pero ese mundo no estaba destinado a perdurar. Durante cientos de millones de años, las condiciones habitables de Marte se mantuvieron estables dentro de lo que conocemos como era noéica. Un periodo, el más antiguo de su historia, en el que los mares dominaban su superficie y su atmósfera densa velaba por la integridad del agua líquida, en un equilibrio que hace 3.500 millones de años empezó a fracturarse. En ese momento, Marte entró en una nueva fase de su historia, la era espérica. Un periodo en el que el planeta comenzó a enfriarse, a secarse, a perder poco a poco esa identidad que había abrazado durante 600 millones de años. El agua que antaño había fluido libre por la superficie, esculpiendo esos grandes mares, empezó a retirarse, a quedar atrapada en gigantescos reservorios de hielo en los polos.
entonces, como si su interior intentara responder, las entrañas de Marte despertaron. La actividad volcánica se intensificó. El mundo se calentó rápidamente y el hielo, de repente, comenzó a fundirse. El agua, liberada de forma abrupta de esa cárcel, irrumpió con una fuerza descomunal. Lo que siguió fueron unas inundaciones catastróficas. Las superficies fueron arrasadas por unas corrientes gigantescas, con volúmenes comparables a océanos, que descendían desde las tierras altas del sur, abriéndose paso a través de unos paisajes que se transformaron en cuestión de semanas, dejando cicatrices que aún hoy podemos observar. Una de ellas yace en una región conocida como Ekusgasma, un imponente cañón de 100 kilómetros de largo al norte de Valles Marineris. En la gran inundación, el agua se precipitó desde acantilados a 4 kilómetros de la superficie, la mayor cascada de la historia del sistema solar. Y después, con el fin de las mega inundaciones, que no duraron más de unas pocas semanas, el rastro del agua se pierde, desaparece. No hay más pistas impresas en su superficie. Simplemente se desvanece, poniendo fin a su reinado y transformando al mundo en el planeta rojo que vemos hoy, dejándolo anclado a ese pasado tan lejano. No sabemos con certeza por qué Marte cambió de esa manera. Reconstruir lo ocurrido hace más de 3.000 millones de años en otro mundo es un desafío enorme. Pero todo apunta a que la clave de su muerte reside en su corazón, en cómo sus entrañas evolucionaron con el tiempo. La sonda Maven llegó a Marte para responder a una pregunta fundamental en esa reconstrucción de su historia. ¿Cómo un mundo que pudo ser habitable durante tanto tiempo terminó convirtiéndose en un desierto? Y lo haría con una misión clara: estudiar cómo Marte perdió su atmósfera. En septiembre de 2014, Maven comenzó a orbitar el planeta rojo, describiendo una trayectoria elíptica que la acercaba hasta apenas 150 kilómetros sobre la superficie, para después alejarla hasta más de 6.000 kilómetros. Y allí, en esa órbita extrema, encontró la respuesta. Las mediciones de la sonda mostraron que en ese mismo momento, Marte estaba perdiendo parte de su atmósfera. Cada segundo, 2 kilos de gas estaban escapando al espacio. Una pérdida lenta, ínfima, que sin embargo, sostenida durante miles de millones de años, habría sido suficiente para despojar al mundo de ese escudo invisible que lo protegía, que retenía el calor y que permitía que el agua permaneciera en estado líquido. Y el motivo de su desaparición se encuentra en realidad en su corazón. A miles de kilómetros bajo mis pies descansa el núcleo externo de la Tierra, una masa líquida de hierro y níquel fundidos. Las corrientes de convección hacen que el metal ascienda, y la propia rotación de la Tierra que gira en espiral. Y esto es importantísimo, porque un flujo circular y espiral de un líquido eléctricamente conductor es una dínamo. Una dínamo que genera un campo magnético que se extiende mucho más allá de la superficie. Se eleva hacia el espacio, formando nuestro escudo protector frente a la furia de la estrella madre que nos concede el don de la vida, pero que segundo a segundo también amenaza con arrebatárnoslo.
El Sol es una fragua nuclear, una esfera de plasma a millones de grados, que no solo emite la luz y el calor que hacen de nuestro mundo un paraje habitable, sino también una corriente constante de partículas cargadas que atraviesan el espacio a cientos de kilómetros por segundo. El viento solar. Un flujo invisible, pero extremadamente energético, que bombardea todo aquello que se cruza en su camino. Pero cuando alcanza nuestro mundo, choca contra un escudo. El campo magnético terrestre desvía las partículas del viento solar, canalizándolas hacia los polos. Allí, al penetrar en la atmósfera, colisionan con átomos de oxígeno y nitrógeno, transfiriéndoles una energía que terminan liberando en forma de luz, encendiendo uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Las auroras son el rastro visible de una lucha constante entre nuestra estrella y el escudo que nos protege. Las auroras son la prueba de que el campo magnético de la Tierra está velando por nosotros, de que existe un escudo invisible que ha permitido que nuestra atmósfera se mantenga intacta durante miles de millones de años. Si perdiéramos el campo magnético, la historia de nuestro mundo terminaría. Y eso es precisamente lo que creemos que le pasó a Marte. En las rocas más antiguas del mundo encontramos evidencias de una magnetización remanente, un fenómeno en el que una roca rica en hierro conserva grabada la dirección del campo magnético que existía en el momento en que se formó. Su propia piel nos revela que en sus primeros cientos de millones de años de existencia, Marte estaba protegido de la misma forma que la Tierra, un campo magnético marciano. Hubo un tiempo en el que las auroras debieron danzar sobre sus polos, como huella de un escudo invisible que protegía sus mares y su atmósfera de la violencia del Sol. Pero ese campo no pudo sobrevivir. Estaba destinado a perecer porque las leyes mismas del universo así lo habían decidido desde la concepción de ese mundo. La oscura profecía de Marte estaba a punto de cumplirse. Este contenido es posible gracias a todas las personas que decidís apoyar el canal. Si disfrutas de mis vídeos y documentales, puedes contribuir con tu grano de arena a que sigan existiendo, uniéndote a mi Patreon, al que puedes acceder a través del enlace en la descripción y en el comentario fijado, o haciéndote miembro del canal. Es una forma directa de sostener este proyecto y, por supuesto, de formar parte de él. Y a todos los que lo hacéis, gracias. Este vídeo también es vuestro. En las rocas más jóvenes, a partir de 3.000 millones de años de antigüedad, no hay evidencia de ningún campo magnético. Desapareció muy pronto. Y eso solo puede significar una cosa: que desde su formación, Marte estaba maldito. Poco tiempo después de que el corazón del Sol latiera por primera vez, su imperio era todavía un paraje anárquico, caótico, en el que la gravedad todavía no había impuesto su ley, pero que sí había esculpido un vasto anillo que gira y se calienta alrededor de su calor. Una fragua primordial donde se decidía el destino de sus futuros hijos. Una nube de gas, polvo y roca, en la que los despojos de la nube molecular en la que había sido engendrada esa joven estrella colisionaban, se fusionaban y volvían a romperse en un ciclo constante de creación y destrucción. Pero en ese violento escenario, algunos cuerpos comenzaron a crecer lo suficiente como para imponerse, para sobrevivir, para hacerse más fuertes con los impactos que para todos los demás eran sinónimo de aniquilación. Esos cuerpos
fueron la semilla de los primeros planetas. Entre ellos estaban los que terminarían siendo la Tierra y Marte. Dos mundos que se alzaron por encima de los demás. Dos hermanos que nacieron bajo condiciones similares, pero no idénticas. Porque en esos hijos del Sol que habían logrado ocupar el trono gravitacional de sus reinos, había una diferencia fundamental. Una diferencia que en aquel momento parecía insignificante, pero que acabaría determinando su destino. Marte fue forjado en una región donde había menos material disponible, menos roca de la que alimentarse, y eso limitó su crecimiento. Cuando el caos cesó y la paz gravitatoria fijó a los planetas en su forma definitiva, una maldición se apoderó de Marte. Quedó maldito por un hecho que puede parecer irrelevante. Tenía aproximadamente la mitad de tamaño de la Tierra y apenas una décima parte de su masa. Pero esa diferencia lo cambió todo, porque no solo determinó su gravedad, un 38% de la terrestre, sino cuánto tiempo podía retener el calor en su interior. Al principio de su existencia, y como vestigio de aquella edad donde el fuego forjó a los primeros hijos del Sol, Marte tenía un núcleo caliente y activo. Un océano de metal fundido en movimiento que generaba ese campo magnético que lo protegía de la ira de la estrella, del mismo modo que lo hacía el de nuestro mundo. Pero a diferencia de la Tierra, cuyo tamaño le ha permitido conservar su calor interno durante mucho tiempo, al ser más pequeño, Marte comenzó a enfriarse. Rápidamente perdió el calor interno que custodiaba de su forja. Las corrientes de convección en su núcleo se debilitaron hasta detenerse completamente, y con ello, la dínamo dejó de funcionar. Unos 800 millones de años después de su nacimiento, el campo magnético se desvaneció, y con él, su protección. Las auroras que una vez habían bailado sobre sus polos se apagaron, delatando que el mundo que durante largo tiempo había estado protegido por un escudo invisible, quedaba ahora expuesto, abierto, vulnerable. El corazón de Marte, presa de esa maldición, había dejado de latir. Y todo el mundo, desamparado, estaba a merced de un sol que no perdona, de una estrella madre que jamás ha entendido de compasiones. El martirio del hijo agonizante había comenzado. Sin su campo magnético, el viento solar bombardeó la atmósfera marciana, llevándose consigo los átomos mismos que la componían. Una erosión invisible, lenta, pero que constante e implacable, prolongándose durante millones de años, sentenció al mundo entero. Coincidiendo con el fin de la era noéica y la transición hacia la esférica, la atmósfera se había debilitado tanto, arrancada y dispersa por el vacío del espacio, que la presión disminuyó por debajo de un punto de inflexión. La presión atmosférica ya no podía sostener el agua en estado líquido. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Los mares se evaporaron. Los ríos se secaron. El agua se desvaneció. Todo el planeta, antaño un mundo dinámico, húmedo, con condiciones habitables, ejecutado por la furia del sol, se transformó en un entorno hostil, incapaz,
de sostener la promesa de la vida. Incluso sus volcanes terminaron por silenciarse. La actividad geológica se fue apagando con el paso del tiempo, hasta quedar reducida a ecos cada vez más lejanos, más inaudibles. Y cuando el último resquicio de fuego en sus entrañas se extinguió, el mundo quedó congelado en el tiempo. Marte había muerto. Y lo que ahora yace en ese lugar, atrapado entre lo que fue y lo que pudo haber sido, no es más que un recuerdo. Una reliquia que acumula polvo bajo un cielo que lo abandonó hace mucho tiempo. Marte básicamente no ha cambiado desde entonces, pero ese no tiene por qué ser el final de su historia. Aunque ahora supiéramos que murió muy pronto, nos seguía dejando una ventana de habitabilidad muy larga, entre 300 millones de años en las estimaciones más conservadoras, hasta más de 800 millones. La vida tuvo mucho tiempo para encontrar un camino, antes de morir junto a su mundo. El sueño de un segundo Génesis seguía intacto, pero teníamos que regresar, y esta vez, hacerlo con la misión definitiva. Después de los increíbles resultados de Curiosity, la NASA decidió dar el siguiente salto en la exploración marciana. El próximo paso lógico tras todo lo aprendido. Una misión capaz de ir más allá del estudio de la geología y química básica en Marte. Una herramienta diseñada específicamente para buscar señales de vida en el pasado del mundo. Perseverance fue concebida con ese propósito. Heredera directa de Curiosity, construida sobre una arquitectura muy similar pero evolucionada. Un laboratorio más sofisticado, más preciso, esculpido no solo para analizar, sino para seleccionar, preservar y preparar muestras que algún día pudieran ser traídas de vuelta a la Tierra. El rover fue diseñado como una plataforma científica extremadamente versátil que buscaría las huellas que la vida, de existir, habría dejado en la roca. Unas firmas estampadas en la superficie del planeta. Todo en él respondía a ese objetivo, desde su sistema de perforación hasta los tubos que almacenarían las muestras, fabricados bajo condiciones de limpieza extremas, sin precedentes en la historia de la ingeniería aeroespacial, para evitar cualquier tipo de contaminación. Era una misión cuyo coste terminaría escalando hasta los 2.700 millones de dólares, construida alrededor de una pregunta y también de una dificultad. Porque no íbamos a buscar fósiles ni estructuras complejas. Descifrar su historia había evidenciado que si la vida surgió allí, lo hizo en forma de microorganismos. Seres simples que apenas dejan rastro. Y detectarlos implicaba interpretar señales indirectas. Patrones químicos, estructuras minerales que solo adquieren significado cuando se entienden dentro de un contexto que Percy, como lo apodaron, fue diseñado para comprender. Un esfuerzo colectivo que involucró el trabajo de más de 3.000 ingenieros y científicos que durante 8 años dedicaron su vida a preparar ese rover para el momento de la verdad. El instante en el que daríamos el primer paso hacia el planeta rojo, en busca de las huellas de un segundo Génesis. 8, 7, 6, 5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. Relay and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. Ese instante que se convierte en la continuación de una historia que llevábamos más de un siglo intentando terminar de escribir.
Una columna de fuego empuja a Perseverance hacia el cielo. La pregunta que ha obsesionado a tantas generaciones es lanzada al vacío. El viaje comenzaba. Solo el tiempo dirá si en las cicatrices de ese mundo rojizo encontraremos una respuesta. 470 millones de kilómetros separaban a Percy de Marte. Pero ese viaje nunca fue el verdadero desafío. Lo realmente difícil no era llegar hasta allí. Era sobrevivir al momento de atravesar su cielo y tocar su piel. Era sobrevivir a los 7 minutos de terror. Después de casi 7 meses de viaje solitario por el frío y silencioso vacío, el módulo se adentró en los dominios del planeta rojo. La nave que transporta a Percy alcanza la atmósfera marciana a más de 20.000 kilómetros por hora. A partir de ese momento, no hay control sobre lo que sucederá. Todas las órdenes han sido enviadas. Solo queda esperar. Esperar a que sobreviva a lo que los ingenieros habían bautizado como los 7 minutos de terror. 7 minutos en los que se va a decidir absolutamente todo. La cuenta atrás empieza. Perseverance irrumpe en la atmósfera a velocidad supersónica. Dispone de 127 kilómetros de descenso para frenar desde esos 20.000 kilómetros por hora hasta básicamente velocidad cero para tocar suelo. El rozamiento convierte la caída en una lucha violenta contra el calor. La nave se envuelve en un plasma incandescente mientras comienza a desacelerar por la fricción. Si algo falla aquí, no hay segundas oportunidades. Pero el escudo térmico resiste. Resiste contra los 1300 grados que está alcanzando. Han pasado 4 minutos. Perseverance está a solo 11 kilómetros del suelo y aún viaja a más de 1500 kilómetros por hora. En ese momento el paracaídas se despliega. Todavía a velocidad supersónica, esa pequeña tela se convierte en la única resistencia frente a la caída. Quedan 2 minutos. Está a apenas 2 kilómetros de altura. El paracaídas se libera. La nave entra en caída libre durante unos instantes antes de encender sus retrocohetes. Es la última bala, lo que convertirá la caída en un aterrizaje. 20 metros del suelo, la nave inicia la maniobra Sky Crane. Suspendido en el aire, la nave hace descender el rover mediante cables. Percy, colgando bajo él, se acerca lentamente a la superficie. No pueden haber impactos. No pueden haber errores. Quedan unos segundos. El polvo se levanta. Apenas unos centímetros. Y entonces, el silencio. Perseverance ha completado el amartizaje. Los 7 minutos de terror han terminado. El módulo de descenso se aleja, desapareciendo en la distancia, y Percy permanece inmóvil sobre la superficie de Marte, porque todo ha vuelto a detenerse. Después de la violencia del descenso, el mundo recupera su estado natural. Ese silencio absoluto que envuelve ahora un rover que comienza a moverse. Cada metro recorrido es una incursión en un terreno sin cartografiar. Percy se mueve despacio, apenas 100 metros por hora.
no hay ninguna prisa en esa travesía. No puede haberla, porque allí los errores no se corrigen, simplemente se asumen. Pero cuando se es paciente, incluso los cielos deciden hablar. Perseverance captó la sombra de Phobos, una de las 2 lunas de Marte, cruzando el Sol. Un eclipse marciano, breve, observado desde la superficie de un mundo que nos intentaba recordar que aunque lo pareciera, el tiempo no se había detenido en él. El eclipse de Phobos se captó justo en la víspera del inicio de la verdadera misión. Después de esas semanas iniciales de comprobaciones técnicas después del amartizaje, Percy estaba preparado para empezar a buscar las huellas de vida pasada. Y lo haría en el lugar en el que entre cientos de candidatos creíamos que tenía las mayores probabilidades de haber preservado esas huellas. Percy había amartizado en el cráter Jezero, en el hemisferio norte de Marte, cerca de su ecuador, en una región llamada Planitia Isidis. Una depresión de unos 45 kilómetros de diámetro, formada por el impacto de un asteroide en el pasado ancestral del mundo. A simple vista, no es diferente de otros miles de cráteres que cubren la superficie marciana. Pero hay algo en él que lo distingue. Las imágenes orbitales de la sonda MRO permitieron estudiarlo con mucho detalle. Y los análisis mostraron un abanico de sedimentos con la forma típica de un delta, canales de entrada que desembocan en el cráter y señales de la presencia de arcillas, minerales que se forman en presencia de agua. Todo eso indicaba que hubo un tiempo en el que un gran río desembocaba en el cráter. Durante millones de años, Jezero fue un lago que pudo alcanzar profundidades de hasta 250 metros. Lo bastante grande y estable como para hacer de él, tanto tiempo después, un escenario perfecto para reconstruir el pasado de Marte y buscar la memoria de la vida. Por eso Perseverance estaba ahí, porque estaba recorriendo lo que una vez fue el fondo de un lago marciano. Pero lo hacía muy despacio. Desde el amartizaje, apenas había avanzado un par de kilómetros en dirección al delta del lago. El lugar donde habíamos depositado todas las esperanzas de la misión. Y la ruta hacia él, en un trayecto en el que cada metro recorrido implica horas de planificación, debía estar medido a la perfección. Y para mostrarle el camino más seguro, necesitábamos ayuda. Necesitábamos hacer algo que nunca antes habíamos intentado en otro mundo. Volar. 44 días después del amartizaje, un pequeño robot se separó del rover y se posó sobre la superficie marciana. Su nombre era Ingenuity, y era un helicóptero. En una atmósfera 100 veces más tenue que la de la Tierra, donde el aire apenas ofrece resistencia, el pequeño helicóptero, de apenas 2 kilos, logró completar el primer vuelo controlado en otro planeta. Pero Ingenuity no era solo un experimento, era un explorador. Su vista privilegiada le permitió identificar una ruta segura hacia el delta, guiando al rover a través del cráter. Desde el cielo, el camino empezaba a despejarse. Percy e Ingenuity, juntos, estaban conduciéndonos al lugar donde descansaban nuestros sueños. Y tras meses de avance lento, paciente, finalmente lo alcanzó. 355 días después de asentarse en el mundo,
el tiempo que le tomó recorrer 6,5 kilómetros, Perseverance llegó a la base del delta del cráter Jezero, adentrándose en la región más prometedora de todo Marte. Había llegado a su destino. Era el momento de leer la confesión más profunda del planeta rojo. Tras alcanzar el delta, Percy empezó a internarse poco a poco en la región más prometedora de todas, el antiguo canal fluvial que había alimentado el lago desde el oeste. Con unos 400 metros de ancho, Neretva Vallis era un valle que en su día fue la vía por la que el agua entraba al lago. Transportó sedimentos, minerales y posibles compuestos orgánicos. Era, en esencia, un recuerdo de la memoria geológica y, potencialmente, biológica. Por eso Percy se adentró en él, para estudiar el origen de todo aquello que acabaría depositado en el delta. 18 meses después de iniciar la exploración del delta, el rover alcanzó una región dentro del valle de Neretva llamada Bright Angel, que revelaba materiales más antiguos que el propio delta. Estaba formada por rocas más profundas, ricas en carbonatos, que habían emergido por la erosión del antiguo río que fluyó por el valle. Era exactamente el tipo de archivo geológico que la misión necesitaba. Sedimentos finos, arcillas, materiales capaces de atrapar y preservar señales químicas durante miles de millones de años. Si la vida microscópica existió y su rastro consiguió sobrevivir al paso del tiempo, lo habría hecho en rocas así. Durante meses, Percy avanzó por esa zona, deteniéndose en distintos objetivos para estudiar varios afloramientos, hasta que en julio de 2024 se detuvo ante un bloque claro y estratificado de la región. La roca recibió el nombre de Cheyava Falls. En ella, Percy observó pequeñas manchas oscuras distribuidas por la roca, con bordes claros alrededor. Un patrón muy característico, parecido a la piel de un leopardo, que rompía la uniformidad de la roca. Tenían una organización, una repetición. Las imágenes llamaron inmediatamente la atención de los científicos, porque en la Tierra, este tipo de estructuras, conocidas precisamente como leopard spots, suelen estar asociadas a procesos químicos ligados a actividad microbiana. A simple vista, Cheyava Falls ya tenía algo extraño, pero fue cuando Percy comenzó a examinarla de cerca que la tensión científica comenzó a crecer de verdad. Además de esas leopard spots, encontró otras masas oscuras más pequeñas, a las que el equipo apodó Poppy Seeds, pues su textura recordaba semillas de amapola, dispersos por la matriz de la roca. Esos granos, incrustados en la roca, indicaban que no solo hubo cambios a gran escala, sino también a nivel microscópico. Eran el rastro de minerales que precipitaron directamente del agua, lo que implica que ese entorno no solo tenía agua. El agua estaba químicamente activa. Pero los hallazgos de Percy no terminaron ahí. Sus instrumentos analizaron qué había exactamente en esas manchas, en esos anillos y en la roca que los rodeaba. Además de moléculas orgánicas, ingrediente esencial para la vida, encontró minerales como la vivianita en las zonas oscuras y posiblemente greijita en las pálidas. Su detección no era un detalle trivial. Ambos, el primero un fosfato de hierro y el segundo un sulfuro de hierro, son compuestos que se forman en condiciones muy específicas. En agua líquida, en bajo oxígeno y por encima de todo, en contextos donde hay reacciones redox. Procesos químicos en los que unos elementos ceden electrones y otros los adquieren. Exactamente la química que muchos microorganismos usan para obtener energía. Bacterias y arqueas, formas de vida primitivas, capaces de sobrevivir sin luz, alimentándose únicamente
de la química de su entorno. En la Tierra, la vivianita se forma cerca de menas metálicas y sedimentos fluviales, donde microorganismos como Geobacter absorben óxido de hierro y liberan hierro como producto de desecho. La energía liberada en la reacción es lo que alimenta su metabolismo, en un proceso que conocemos como quimiosíntesis. Y el hierro que es expulsado reacciona con fosfato y agua en el entorno para formar la vivianita. La greijita sigue una dinámica similar. Los microorganismos reductores de sulfato descomponen el sulfato en sulfuro, que reacciona con el hierro para formar el mineral. Y allí era donde todas las piezas encajaban. En Cheyaba Falls podría haber tenido lugar esa misma química. Microorganismos respirando metales. Y así, por primera vez en la historia de la exploración de Marte, no nos encontrábamos ante una evidencia circunstancial o una señal aislada, sino ante un conjunto absolutamente coherente de pruebas que conducían hacia un mismo lugar. Teníamos el indicio más sólido de que Marte pudo albergar vida. Deslizándose por la piel del mundo, Percy nos acababa de contar que, atrapadas en su memoria mineral, podían descansar de verdad las huellas de un segundo génesis. Por supuesto, había otras explicaciones posibles. De hecho, aquí en la Tierra, este tipo de reacciones pueden ocurrir sin vida, en entornos de alta temperatura o en condiciones muy ácidas. Pero el canal fluvial en el que se encontraba Cheyaba Falls no encajaba con ninguno de estos escenarios. Además, no se encontró rastro de fuentes geotérmicas ricas en azufre que pudieran explicar por sí solas la presencia de greijita. En ese momento, entendieron que estaban a las puertas de uno de los descubrimientos del siglo y que el mundo entero tenía que conocer lo que habíamos encontrado en Marte. Después de meses de análisis y de investigar todas las hipótesis, el 10 de septiembre de 2025, el estudio, liderado por el geólogo planetario Joel Hurowitz, vio por fin la luz. Una roca que yacía en un cráter marciano contenía el indicio de vida fuera de la Tierra más fuerte encontrado jamás. Porque una cosa era descubrir moléculas orgánicas en Marte, algo que ya había ocurrido antes. Pero otra muy distinta era encontrarlos junto a minerales como la vivianita y la greijita, señales de química redox y estructuras microscópicas organizadas de una forma que en la Tierra se asocia prácticamente siempre con actividad microbiana. El artículo lo tenía todo para atravesar la frontera mediática y encender el debate público. A year ago, we thought we found what we believe to be signs of microbial life on the Mars surface. And so we put it out to our scientific friends to pressure test it, to analyze it. And after a year of review, they've come back and they said, listen, we can't find another explanation. So this very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars, which is incredibly exciting. Well, that was Acting NASA Administrator Sean Duffy at a press conference this week announcing some very exciting news about possible life on Mars. Y vamos con esta noticia intrigante, señales de posible vida en Marte. Yeah, NASA's Perseverance rover collecting a rock sample that could offer proof of ancient life right there on the red planet. The biggest step yet towards discovering whether there was ever life on Mars. The stones are composed of finely packed sediment. Close analysis reveals that they contain green, black, and white dots resembling minerals that on Earth are associated with microbial activity. Potential biosignatures which could suggest ancient signs of life. Bueno, decían desde la NASA, es emocionante, desde luego que lo es. Researchers say the rocks will need more analysis, ideally in labs back here on Earth, before they can reach any firm conclusions. El impacto mediático evidentemente fue enorme. Y aunque no siempre se respetó el matiz de que no habíamos encontrado vida, sino una potencial biofirma, no era una exageración total sugerir que aquellas diminutas manchas en Cheyaba Falls eran la mejor pista de que Marte pudo haber estado habitado.
no teníamos la demostración de que la vida existió en Marte. Lo que teníamos era una señal lo bastante seria y lo bastante coherente, como para empezar a soñar de verdad. De hecho, el equipo detrás del artículo no intentó demostrar que aquello era vida. Todo lo contrario. Intentaron demostrar que no lo era, pero no pudieron. Ahora, reconocer que no sabemos cómo algo pudo formarse sin vida es muy distinto a afirmar con certeza que fue creado por ella. Al fin y al cabo, toda esa interpretación se sostiene sobre lo que conocemos de la Tierra, de nuestra bioquímica. Y no sería la primera vez que Marte parece estar a las puertas de darnos un descubrimiento extraordinario y que al final todo termine en nada. Pero sí es cierto que esta vez se siente distinto. El problema es que solo hay una forma de saber la verdad. Tenemos que traer esas rocas a casa. Porque Percy podía encontrar indicios, podía detectar patrones, identificar compuestos y ayudarnos a reconstruir procesos. Pero darnos la respuesta definitiva era algo que no podíamos exigirle. No estaba diseñado para eso. Confirmar que en esas rocas hubo seres vivos requiere de algo que ningún rover puede ofrecer. Un laboratorio completo, con microscopios electrónicos y análisis isotrópicos de altísima precisión. Técnicas que solo podemos ejecutar aquí, en la Tierra. Por eso, desde el principio, supimos que la misión de Perseverance no terminaba en Marte, terminaba en nuestro hogar. E igual que había hecho en otras ocasiones, Percy perforó la roca de Cheyava Falls y almacenó el material en un tubo de titanio sellado herméticamente. Una pequeña cápsula, diseñada para sobrevivir años en Marte, que como una de las muestras más valiosas de toda la misión, guardó en su interior, esperando que regresáramos a por ella. Percy fue concebido como parte de una misión mucho más grande, la arquitectura más ambiciosa de la historia de la exploración planetaria. Así nacía el programa Mars Sample Return, diseñado para ejecutar lo que nunca antes hemos logrado: traer a nuestro mundo muestras intactas, sin contaminación, de otro planeta. Percy había hecho la parte fácil: amartizar, seleccionar rocas y tomar muestras que puedan contener la historia más importante de Marte. Queda la parte difícil, y es que esa misión de retorno de las muestras implica una cadena de pasos perfectamente sincronizados, cada uno más complejo que el anterior. Primero, un módulo debería amartizar cerca del rover para recoger las muestras que Percy custodia y los cargaría en un pequeño cohete que despegaría desde la superficie, algo que nunca hemos hecho en otro planeta. Ese pequeño contenedor, no más grande que una pelota de básquet, entraría en órbita marciana, donde una sonda orbital lo capturaría en pleno vuelo. Después, esa nave iniciaría el viaje de regreso a la Tierra, transportando las muestras dentro de un sistema de contención extrema, diseñado para evitar cualquier tipo de contaminación, en ambos sentidos. Y finalmente, si todo sale bien, 6 meses después, esa cápsula se adentraría en la atmósfera terrestre y aterrizaría con esos tubos intactos que Percy había estado protegiendo. Tendríamos por fin esos recuerdos de Marte y la respuesta definitiva al enigma del Génesis marciano. Bajo las mayores medidas de seguridad y de contención, los científicos buscarían 2 huellas clave por encima de todas. La primera es lo que conocemos como quiralidad. Los aminoácidos, los bloques básicos de las proteínas, pueden existir en 2 versiones que son como imágenes en un espejo, que difieren en la posición de su grupo amino respecto al carbono alfa, los estereoisómeros D y L. Desde el punto de vista químico, ambas son perfectamente posibles, pero mientras la materia inerte tiene una distribución 50-50, la vida muestra una preferencia abrumadora por una sola, los L-aminoácidos.
Por eso, si en las muestras marcianas apareciera una preferencia clara por uno de ellos, sería una señal muy potente de que algo vivo rompió el equilibrio. La segunda huella está en los isótopos del carbono. El carbono no siempre es igual. Puede presentarse en distintas formas, según su número de neutrones, siendo el carbono 12 y el carbono 13 las más comunes. Y de nuevo, la vida que conocemos muestra una preferencia. Tiende a incorporar más carbono 12. Así que si en las muestras de Marte encontráramos un patrón similar, un exceso claro de carbono 12 frente al 13, tendríamos otra pista muy fuerte de que estamos ante las huellas de la vida. Pero por ahora, el futuro de toda esta misión es incómodamente incierto. El plan se consolidó oficialmente en 2022 como una misión conjunta de la NASA y la ESA. En ese momento se hablaba de $7.000 millones y de 2033 como fecha de retorno. Pero pronto el proyecto se disparó a nivel de presupuesto y de complejidad. En 2024 se hablaba ya de $11.000 millones y de 2040 como fecha de retorno de las muestras. El proyecto quedó en un limbo extraño, hasta que en enero de 2026 el Congreso de los Estados Unidos retiró el apoyo al programa y el Mars Sample Return quedó cancelado en su forma original. Hoy la misión sigue siendo una prioridad científica. Lo era antes del hallazgo de Cheyaba Falls. Lo es mucho más ahora. Es un proyecto que existe, pero que aún no tiene un camino claro para hacerse realidad. Pero por encima de todo, es un proyecto necesario. Porque mientras destinamos los recursos a destruirnos, Perseverance está esperando. El rover ya tiene las muestras en su interior. Las está protegiendo día a día, esperando que regresemos a por ellas. Esperando a que decidamos si queremos saber la respuesta. Si en esa roca descansa la prueba de que no estamos solos en el universo. Todo lo que podemos hacer es esperar que este descubrimiento ponga presión en las personas que pueden hacer realidad esta misión. Pero llegados a este punto, lo más razonable es el escepticismo, porque no podemos descartar, pero tampoco confirmar, que lo que hemos encontrado en Cheyaba Falls sea realmente el rastro de vida pasada. Lo que tenemos ahora mismo es una lectura preliminar, un conjunto de señales que encajan entre sí, pero que aún no han sido sometidas al escrutinio definitivo. Y la historia de la astronomía, y de la ciencia en general, nos ha enseñado una y otra vez la misma lección, con una claridad incómoda. La inmensa mayoría de los descubrimientos que parecen destinados a cambiarlo todo, terminan encontrando una explicación más simple, más mundana, más compatible con nuestro conocimiento previo. Los hallazgos extraordinarios son extraños, y más a estas alturas. Los falsos positivos cada vez son más una consecuencia común e inevitable de la exigencia del método científico, que una anomalía del mismo. No sería extraño que tarde o temprano alguien encuentre una explicación puramente geológica capaz de reproducir esas formas, esos minerales y esa química sin necesidad de invocar vida. De hecho, si nos atenemos a lo que ha ocurrido otras veces, esa, aunque menos emocionante, es probablemente la apuesta más segura. Y sin embargo, parece que hay algo distinto esta vez. Un entusiasmo en los científicos que han pasado meses analizando los datos y la percepción de que no estamos ante un falso positivo más. Todo parece tejer una historia coherente. Demasiado coherente como para ser un engaño del universo. Hay prudencia, pero también la sensación de que quizás esta vez la explicación sencilla no sea suficiente.
Uno puede pensar que por qué es tan importante que se confirme ese origen biológico. De confirmarse, estaríamos hablando, en el mejor de los casos, de vida microscópica extinta. Y es cierto. Pero en astrobiología existe un concepto conocido como la regla del 0-1 infinito, que representa la idea de que la vida puede existir en 0, 1 o en muchísimos lugares. Sabemos que no es 0. Si fuera 1, seríamos una excepción, una anomalía en un universo vacío. Pero si la encontramos en Marte, el escenario cambia por completo. Porque sería un segundo caso. Y aquí, 2 ya no es 2. 2 es la puerta abierta a millones. Y es ahí donde la historia deja de ser solo sobre Marte. Si la vida pudo surgir aquí, en nuestro mundo, y también ahí fuera, en el planeta rojo, entonces esta deja de ser algo extraño, deja de ser algo excepcional, y se convierte en algo que emerge siempre que las condiciones lo permiten. En esa roca custodiada por Percy, puede descansar mucho más que la evidencia de que la vida encontró un camino sobre la piel marciana. Puede esconderse la certeza de que lo hizo en millones de otros mundos y que tal vez en algunos llegó a esculpir aquello que trae significado al cosmos, una conciencia. Civilizaciones inteligentes que, como nosotros, contemplan el firmamento preguntándose si alguien más las acompaña en ese océano de frío y oscuridad. Por eso, si hubo un tiempo en que Marte estuvo vivo, nosotros ya no nos preguntaremos si estamos solos. Nos preguntaremos cuántas historias como la nuestra están escribiéndose ahora mismo, en silencio, en todos los rincones del universo. Nunca antes había tenido tanto sentido imaginar que Marte pudo cruzar la frontera invisible que separa la materia inerte de la vida. De poder decir que en ese planeta que hoy vemos como un desierto inmóvil, algo respiró y dejó huella antes de desaparecer. De mirar al cielo y saber que ahí no descansa un mundo muerto. Descansa un mundo que lo logró todo y que al final lo perdió todo. Porque Marte es, en cierto sentido, un planeta fallido. Un mundo que se aferra a los recuerdos de un pasado más prometedor, negándose a olvidar lo que fue y, sobre todo, lo que pudo haber sido. Y es ese esfuerzo por no borrar las cicatrices de heridas que se abrieron hace miles de millones de años, lo que nos ha permitido soñar con revelar las huellas de un segundo Génesis. El descubrimiento con mayores y más profundas implicaciones científicas, filosóficas y culturales de la historia de nuestra civilización. Porque significaría que el florecimiento de la vida no es el accidente improbable que siempre hemos creído que es, sino que en su origen existe cierto grado de inevitabilidad. Significaría que no somos y que nunca hemos sido una anomalía. Que somos parte de algo más grande. De una historia que no empezó aquí y que probablemente tampoco termine aquí. Producto de una lucha constante del universo por engendrar el mayor milagro de la naturaleza, ese que le permite entenderse a sí mismo. Y tal vez, en medio del silencio de Marte, ya lo hemos ayudado a comprender que la soledad no es más que una ilusión. Y que el cielo siempre nos brindará la esperanza de nuevos comienzos. Porque incluso cuando los mundos mueren, su pasado sigue hablando.
y toda vida, sin importar la oscuridad que la rodee, deja huella.